Cordial saludo, estimados compañeros del curso Medidas Operativas para la Ecoeficiencia. Un cordial saludo a nuestro tutor, Juan Pablo Herrera, el curso 358049. Mi nombre es Jerry José Pichón Rodríguez, soy del CEAC Caribe, zona La Guajira. En esta oportunidad voy a sustentarle la presentación de medidas operativas para la ecoeficiencia en la empresa Carvajal Pulp y Papel sin asociados. Bienvenidos. Antes que nada quisiera presentarle una breve descripción de la empresa. Carvajal Pulp y Papel, antes Propal, es una empresa que hace parte de la organización Carvajal sin asociados. Es una multinacional, está en 17 países del mundo, emplea alrededor de 26.000 colaboradores y tiene un capital de 1.700 millones de dólares anuales. Cuenta con 2 plantas de producción ubicadas en los municipios de Yumbo, Valle del Cauca y Guachené, Cauca. Su materia prima principal es el bagazo de caña de azúcar. Este bagazo, como valga la redundancia, es su materia prima para hacer los procesos que lleva a la culminación y terminación de lo que se conocemos hoy en día como papeles en diferentes presentaciones. La empresa tiene más de 50 años de experiencia en la producción de papel. Para continuar, la empresa saca al mercado unos productos muy innovadores, muy buenos, en las cuales podemos ver en pantalla. Tenemos el papel no esmaltado, papeles esmaltados, papeles para fotocopias en general, especialidades y un producto muy innovador que se llama AirPact. En cuanto a las especialidades, la empresa saca al mercado 2 tipos de productos. Uno que es Propal Copia, que es un papel sin recubrimiento, viene en presentaciones de rollos, hojas y resmillas. Este Propal Copia es un producto que tiene un pH alcalino, lo que mejora a su vez el proceso de secado más rápido de tinta en el papel. Es ideal para impresos público comercial, como son los volantes. Y en cuanto a la tecnología AirPact, es un producto muy innovador que saca al mercado la empresa. Es de 100% fibra de caña, totalmente libre de químicos blanqueadores. Este producto es muy innovador. Eso es para empresas que necesitan estar a la vanguardia del cuidado y de la protección del medio ambiente. Es un papel natural, viene con su color fresco y natural para las necesidades del mercado. Para entrar en sí lo que denominamos en las medidas de ecoeficiencia para la empresa, tenemos la realización de un ecomapa. Como podemos ver en la pantalla, tenemos un croquis de la empresa donde se produce el papel comercial que tiene en varios departamentos. En este croquis podemos ver, si vemos en pantalla, lo que es la sección de máquinas. Podemos ver un signo de peligro. Esto quiere decir que en ese departamento puede producirse una contaminación auditiva, por ejemplo ruidos muy fuertes que pueden alterar nuestro sistema de audición. Para el departamento de mantenimiento e ingeniería, pasa casi lo mismo para en el departamento de máquinas. Podemos ver 2 signos de admiración. Quiere decir que tenemos que tener cuidado con la contaminación auditiva y como es un área de mantenimiento e ingeniería, tenemos que tener con mucha precaución lo que es el riesgo eléctrico. Para el departamento de patio de bagazo es donde se almacena el bagazo de caña, que es nuestra materia prima para la elaboración de papel.
En este sentido, pues aquí se ve claramente que hay una contaminación con productos de pues, material particulado, que por ser bagazo pues está muy desmenuzado y posiblemente puede subir hacia la atmósfera muchos de estos materiales, ¿no? Estos materiales particulados. En cuanto a departamento de calderas, podemos ver un signo muy claro de temperaturas. Todos sabemos, y también pues en la asignatura de balance másico energético podemos ver que la temperatura en las calderas pues influye mucho en lo que es la salubridad y pues la salud de las personas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, manteniendo unas medidas de precaución adecuadas, vestimenta adecuada, guantes, gafas, etcétera. Así que puede ser muy peligroso si no se tiene un manejo adecuado. En cuanto a la caustificación, aquí en el departamento número 13 podemos ver dos signos importantes. Uno que es la contaminación por químicos, pues obviamente aquí se maneja todos los insumos, lo que es la soda cáustica, que es muy peligroso, muy corrosivo. Así que hay que tener mucho cuidado con este elemento. Además de ello, podemos tener unos gases por ese efecto de soda cáustica, que pues emite unos gases muy tóxicos y que amerite pues un adecuado manejo de eso, manteniendo pues un tapabocas adecuado, gafas en lo posible. En cuanto a los tanques de cloro, pues es similar a nuestro departamento de tanques, a nuestro departamento de caustificación. Hay que tener mucho cuidado con los líquidos corrosivos y protegiéndonos de los gases tóxicos que emite esos tanques de cloro. Por último tenemos las lagunas inorgánicas, aquí donde van a recaer todos los vertimientos de la empresa, lo que se forman unos procesos, pues dependiendo cómo está la empresa, si es anaeróbico o aeróbico. Entonces eso pues permite un adecuado uso o manejo, aunque esta sección es un poco deficiente para lo que queremos hacer. Seguidamente tenemos un ecobalance. El ecobalance, como su nombre indica, es unas entradas, unas salidas, ¿sí? Que tenemos acá en pantalla. Vemos unas entradas y unos procesos en las cuales como productos finales se consume cierta cantidad en cada proceso, y lo que no se termina de aprovechar pues va a una salida, generando pues un tipo de contaminación. En este caso, en estas entradas, el primer proceso es transporte de materias. Aquí vemos claramente que para entrar lo que es energía eléctrica, tanto en el transporte de materias, en el blanqueo y pulpa blanca, tenemos un dato específico que según la empresa en el año 2014 pues nos genera ese aporte, ese informe que nos dice que la empresa necesita aproximadamente 967.080.092,6 kilovatios para generar este tipo de procesos, ¿cierto? Esa sería la entrada. En cuanto a la salida, pues todo lo que entra, si no se consume en su totalidad, tiene que salir en alguna manera. En este caso, pues en el transporte de materia, por cuestiones de lixiviados y decantaciones de líquidos en el transporte de la caña, cuando lo cortan, pues genera unas aguas residuales, ¿sí? Y unos residuos, así sean partes de corteza, hojas, etc. En este sentido, el agua residual en metros cúbicos sería aproximadamente de 6.919.821,5 metros cúbicos. Esto sería repartido en los diferentes procesos que lleva la empresa. En los residuos, asimismo, según la empresa Carvajal en el 2014, nos aporta el informe que dice que en el orden de salidas, en cuanto a kilogramos de residuos, nos genera 24.000 aproximadamente, 24.000 kilos. Eso sería 24 toneladas de residuos. Tanto en el proceso de transporte de materia prima, en el desmedulado, en el pulpeo, en el blanqueo, pulpa blanca, ¿sí? Y finalmente en los rollos, ¿sí? Por cuestiones de
de excesos de materiales que están en los rollos. Eso sería pues básicamente lo que es en cuanto a residuos. Ya aquí hay un punto muy importante, lo que es emisiones de metros cúbicos. Aquí en el pulpeo, cuando se saca pulpeo la pulpa después del desmedulado, pues genera unas emisiones, unos gases contenidos en el pulpeo, en la pulpa de la caña. Esto sería material particulado, ¿sí?, que va en kilogramos por metros cúbicos. Ese sería aproximadamente de 0,5662 kilogramos por metro cúbico. O sea que cada metro cúbico genera esta cantidad en kilos. Asimismo para el blanqueo y asimismo para la pulpa blanca. Sigamos. En el análisis ABC tenemos un origen de ineficiencias, unos rubros, unas descripciones y unos costos que nos generan esos rubros. En esta ocasión podemos ver dos opciones que yo pues quise ser lo más específico, obteniendo esos dos ítems importantes, lo que es la no calidad y el manejo ambiental. Considero que esos dos ítems son las principales causas de pérdidas en la empresa. Para no decir que bueno, existen más orígenes de eficiencia, pero quise agarrar esto lo más específico posible. Aquí podemos ver en la parte de no calidad, en el origen de ineficiencias, podemos ver unos rubros, en la cual nos dicen pérdida de materia prima, pérdida en hora por máquina, pérdida en mano de obra operativa, pérdida de ingresos potenciales. Aquí, en la pérdida de no calidad, en la pérdida en materia prima, podemos ver el costo por kilogramo de materia prima perdida. Eso sería que por cada kilo perdido de materia prima nos genera 3.17 pesos. Asimismo, para las pérdidas de ingresos potenciales, vemos los picos, el menor y el mayor. Los picos en pérdida de ingresos potenciales nos genera un costo de 7.674.728. Eso básicamente en la pérdida de no calidad, el costo por pérdida real, el más importante sería por ingresos potenciales, o sea, lo que potencialmente puede perder la empresa en la parte de no calidad, por no generar unos productos de buena calidad. En cuanto al manejo ambiental, podemos ver que el pico general de pérdida de daños en imagen y competitividad, ese sería publicidad y parte de procesos empresariales, nos genera unas pérdidas aproximadamente de 21.115.503. Esa sería pues la parte principal, las pérdidas mayoritarias en el costo de manejo ambiental de la empresa de Carvajal Pulpa y Papel. Este análisis ABC lo hice pues con las referencias que nos hicieron de la empresa Carvajal en un documento en línea del año 2014. Sigamos. Con base en ello, en la coeficiencia, en el cobalance y en el análisis ABC, podemos entonces identificar unas propuestas, y plasmarlos, unos elementos de coeficiencia que posiblemente pueden mejorarnos todo el proceso de la empresa. En este sentido podemos ver dos elementos que yo quise pues plasmarlo acá, que yo identifiqué por la empresa. El primero sería uso racional del consumo de agua en el área de mantenimiento. Y el segundo elemento sería el control de los vertimientos en el área de desmedulado del bagazo de caña. Estos vertimientos, al hacerle un control, ese control sería básicamente canalizarlo canalizarlo en un desagüe que va directamente a un estanque de tratamiento de aguas residuales. ¿Para qué? Para que luego ser reutilizado en unos procesos como agropecuarios, puede ser, como el cultivo de caña, que para reutilizar el agua y para que pueda generar más caña para generar a fin una ecoeficiencia en la empresa.
Al ver estos elementos de coeficiencia, pues nos planteamos lo siguiente. En el uso racional del consumo de agua en el área de mantenimiento, ¿qué problemas buscamos solucionar en el uso racional del consumo de agua? Simplemente queremos solucionar el desperdicio de agua excesivo por consumo irracional del líquido. ¿Sí? Se genera mucho desperdicio a la hora pues, de la obtención de este recurso para el área de manutención de las empresas, por ejemplo, las máquinas, lavar filtros, lavar tanques, etcétera, etcétera. Entonces, eso genera un desperdicio descomunal, que en base a este elemento podemos buscar solución. Entonces, con este problema, con esta identificación del problema, podemos plantearnos un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues, obviamente, minimizar el consumo excesivo de agua. ¿Cómo lo haremos? Teniendo una aplicabilidad práctica. ¿Cuál sería? La aplicabilidad práctica sería algo sustentable, algo ecoeficiente, algo viable para la empresa, que más adelante pues vamos a comentarles cómo sería ese proceso para minimizar ese consumo excesivo de agua. Pero por otro lado, tenemos el control de los vertimientos en el área desmedulado del bagazo de caña. ¿Cuál sería nuestro problema que queremos solucionar? Pues la generación de efluentes contaminantes, la generación excesiva de efluentes sin ningún tipo de control. Para eso necesitamos buscar un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Controlar y vigilar los vertimientos causados en el área desmedulado. ¿Cuál sería su aplicabilidad práctica? Primero que todo, unas capacitaciones. Tenemos que capacitar a nuestros empleados para que haga uso eficiente de los recursos hídricos. ¿Cuál sería ese uso eficiente? Hombre, que podemos tener un control de esos vertimientos para que vaya a un canal. Todo se interconecta a un canal que va posteriormente a una laguna que se puede tratar biológicamente para ser reutilizada en la misma área o en la misma fase de la empresa. En este caso, pues el mismo cultivo de caña. Entonces, con base en ello, ¿cuál sería nuestro plan de acción? Primero que todo, en el primer elemento, en el uso racional del consumo de agua, tenemos que identificar los espacios involucrados en el desperdicio del agua. Tenemos que identificar primero a dónde se está desperdiciando este recurso hídrico en la empresa. Tenemos que buscar las áreas específicas, en este caso, en el área de mantenimiento. ¿Sí? Pero en esa área de mantenimiento hay unas subáreas que hay que identificar muy bien a dónde se está desperdiciando la mayor cantidad de agua posible. Después de ello, tenemos que elaborar un programa para la prevención y corrección de fugas. Hay que planificarlo todo, dónde se va a prevenir, dónde se va a corregir, cómo lo haremos. Ese sería nuestro segundo plan de acción. Como tercer plan de acción, después de elaborar el programa, tenemos que desarrollarlo e implementarlo, o sea, poner en marcha ese plan para minimizar el exceso de agua. Y por último, tenemos que hacer seguimiento y hacer una evaluación de los resultados. Eso quiere decir que en el transcurso de un periodo de tiempo tenemos que ver si se ahorró o no se ahorró el agua que se invierte en el área de mantenimiento. Para nuestro segundo elemento, el control de los vertimientos en el área desmedulado del bagazo de caña, tenemos lo siguiente. Primero que todo, siempre hay que realizar un diagnóstico con el análisis de la calidad y cantidad de los vertimientos generados en el proceso de medulado. Hay que hacer su diagnóstico, hay que identificar dónde son los puntos críticos que lleva la empresa. Segundo, pues después de hacer un diagnóstico hay que implementar un sistema de gestión ambiental para mitigar los efluentes causados en el proceso. Hay que hacer una serie de procesos que nos ayuden a mitigar esos impactos y poder canalizar esas aguas. Como tercer plan,
tenemos que entonces promover unos programas de capacitación. Después de haber realizado el diagnóstico y de implementar los sistemas de gestión ambiental, tenemos que, después de haber corregido esos puntos, tenemos que hacer la capacitación y educación ambiental a nuestros trabajadores con el fin de instaurar conciencia en la creación de los vertimientos. ¿Por qué se hace la capacitación después? Porque primero está el problema, hay que solucionarlo, ¿sí? Para eso estamos nosotros los ingenieros ambientales, para solucionar esos problemas ambientales, que después de haber solucionado tenemos que hacer la capacitación pertinente para que no se vuelva a presentar esos mismos inconvenientes. Como último, el cuarto sería entonces almacenamiento y disposición, o sea, la disposición final de esos vertimientos, ¿sí? Después de la capacitación, todo eso, simultáneamente ya vamos entonces a disponer esos vertimientos donde las zonas que se pueden aprovechar, como le dije antes, en la zona de los cultivos de caña. Esas aguas se pueden reutilizar a esos cultivos y hacer un ciclo cerrado de ese recurso. Al hacer el plan tenemos que colocar unas fechas, un tiempo estipulado. Aquí podemos ver, en el uso racional del agua, aquí podemos ver un plan de acción, un tiempo en semanas, ¿sí? En la cual podemos ver que cada plan está dispuesto a realizarse en un plazo de 6 semanas, ¿sí? Si tenemos en cuenta que cada mes tiene 4 semanas aproximadamente, eso sería casi mes y medio en la parte del primer plan, que es la identificación de los espacios involucrados en el desperdicio del agua, ¿sí? Asimismo, para el segundo plan, 6 semanas, para el tercer plan, 6 semanas, para el cuarto plan, 6 semanas. Es en cuanto al uso racional del agua. Para el siguiente elemento, que es el control de los vertimientos, podemos verlo en la misma operación. Aquí pues eso se hace en simultáneo con el primer plan. También un plazo de 6 semanas por cada plan de acción. Entonces, al realizar un plan y un cronograma, entonces tenemos que ponernos unas metas de mejoramiento. ¿Cuáles son las metas de mejoramiento? Para el primer elemento de coeficiencia a implementar, tenemos que, para obtener las metas de mejoramiento, para alcanzar esa meta, tenemos que tener en cuenta nuestro objetivo principal. ¿Cuál es? Minimizar el consumo excesivo del agua, ¿sí? Eso es primordial, ese es nuestro primer objetivo, tener bien claro ese objetivo. Nuestro segundo ítem sería implementación de dispositivos eficientes como filtros ahorradores de agua. Eso es lo que yo le decía anteriormente, que para solucionar esos problemas tenemos que implementar unas medidas. ¿Cuáles son las medidas? Estas medidas, por ejemplo, tenemos unos filtros ahorradores de agua que nos conllevan a la disminución del volumen o del caudal que se utiliza en el área de mantenimiento. Y por último, la reducción de costos de servicio de agua. Al implementar el objetivo y al implementar las herramientas para minimizar el volumen de agua, obviamente tenemos que reducir los costos del servicio de agua. Los reducimos. ¿Y qué pasa al reducir los costos del servicio de agua? Pues nos lleva ¿a qué? A una meta del 70% de reducción en el consumo del agua en el área de mantenimiento, para el área de mantenimiento. Entonces, así que es un porcentaje bien alto que nos conlleva a la disminución de los costos de operación de la empresa. Como siguiente meta, en el segundo elemento de coeficiencia, que es el control de los vertimientos en el área desmedulado del bagazo de caña, la misma metodología. Tenemos que encontrar el objetivo, saber cuál es el objetivo. ¿Qué hacemos en la reutilización de las aguas a cultivos agropecuarios? Como le dije antes, esa agua se puede reutilizar para otro tipo de actividades. Y por último,
obviamente se reducen los costos de vertimiento. Al hacer estos ítems podemos alcanzar una meta del 80% en la reducción del volumen de vertimientos, ¿sí? Imagínense ustedes, o sea, un 80% para que se aproveche en otra actividad agropecuaria. Esto significa que el ciclo del agua, el ciclo del proceso, se renueva constantemente y no se pierde ningún volumen de ningún vertimiento. Entonces, ¿cuáles son los indicadores? ¿Qué nos indica si alcanzamos la meta o, por el contrario, si tenemos que volver a reestructurar, replantear todas nuestras metas, todos nuestros planes con los indicadores? En el primer indicador tenemos el elemento de uso racional del consumo de agua en el área de mantenimiento. ¿Cuál sería nuestro indicador en este elemento? Pues el consumo de agua en metros cúbicos que gasta el área de mantenimiento. Asimismo, para el control de los vertimientos tenemos el indicador de el volumen que se está vertiendo ahí en la empresa por el desmedulado del bagazo de la caña. ¿Esto qué nos conlleva? ¿Esto qué nos conlleva? Nos conlleva hacia un modelo de ecoeficiencia o una medida de ecoeficiencia excelente. Entonces, para dar ilustración a esta tabla, a estos elementos, podemos ver que en el primer elemento, que es el uso racional del consumo de agua en el área de mantenimiento, podemos ver un presupuesto. ¿Cuánto nos vamos a gastar para la implementación y la corrección del consumo excesivo del agua? Aquí podemos ver unos costos de mano de obra, unos costos administrativos, unos costos de materiales, unos costos variables, unos costos operativos. En este sentido ya sería todo el plan de acción que vamos a implementar. Esto genera unos costos. Y por último, el gran total. ¿Cuál es el total? El total es esto, 7.987.324,9 centavos. Esto sería nuestro costo para la implementación de este elemento de coeficiencia. Pero por otro lado, para el segundo elemento de coeficiencia podemos ver otro presupuesto. ¿Cuál sería el presupuesto? Lo mismo, tenemos unos costos de mano de obra, administrativos, materiales, variables, operativos, que al final nos lleva a este costo total para la implementación de este elemento de coeficiencia. Pero al tener esos costos, tenemos obviamente para el interés de nuestros jefes en la empresa, de nuestros administrativos, de nuestros gerentes, ¿cuál sería, si yo invierto ese dinero, en cuánto tiempo puedo recuperar esa inversión? Pues para eso está el periodo de recuperación de la inversión. Para calcular ese periodo de recuperación de inversión, podemos ver una fórmula sencilla. ¿Cuál sería? El dinero requerido para la implementación de la alternativa, beneficios estimados sobre beneficios estimados para la implementación de la alternativa por periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, necesitamos el dinero requerido para el primer elemento de coeficiencia. ¿Cuál sería? El uso excesivo, o sea, controlar el uso excesivo de agua en el área de mantenimiento. Ese costo para la implementación de ese elemento sería de 7.987.324,9 centavos. ¿Sí? Eso sería nuestro dinero requerido, o sea, la primera parte de nuestra división. ¿Cuáles serían los beneficios estimados? Sencillamente, si queremos tener una meta del 70% en la reducción de ese uso excesivo de agua, tenemos que encontrar ese 70% del valor requerido, y eso nos da 5.591.126,863 centavos. Entonces, haciendo la división del periodo de recuperación de la inversión, el dinero requerido sobre
La meta, que es el 70% en la reducción, sería el de 5.591.126,863 centavos. Eso nos da un resultado de 1.4 meses. ¿Qué significa este 1.4 meses? Significa que la recuperación de esa inversión al implementar ese elemento de coeficiencia sería al mes con 1.4 meses. ¿Sí? Ese sería el periodo de recuperación de la inversión en el primer elemento de coeficiencia. Por otro lado, para el siguiente elemento, que es el control de los vertimientos, sería, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una división entre el dinero requerido, que es 8.172.075 pesos, por el 80% en la reducción de ese dinero. ¿Cuál sería? De este valor, por el 80%, nos daría unos resultados de 6.537.660. Al calcular el periodo de recuperación de la inversión, nos daría unos resultados de 1.25 meses. O sea que se necesitaría 1.25 meses para recuperar la inversión en el control de los vertimientos en el área desmedulado del bagazo de caña. Entonces, como pueden ver, es un tiempo relativamente corto para recuperar esa inversión. Es muy atractivo para implementarlo por esos argumentos. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Cuáles son los resultados y las conclusiones? Bueno, primero que todo el ecomapa. El ecomapa pues, nos sirvió para identificar y priorizar los puntos críticos que se presentan en la empresa. Con ese ecomapa ya podemos ver dónde están nuestros gastos, dónde están nuestros problemas ambientales, dónde están nuestros problemas económicos. ¿Qué influye en ese ecomapa? Hombre, que nos puede dar referencias donde hay contaminación auditiva, donde hay RESPEL, donde hay temperaturas altas, donde hay contaminación por químicos, donde hay gases tóxicos y donde hay material particulado, que todo esto nos genera una serie de contaminación tanto ambiental como de salud propia, ¿no? De salud de los trabajadores. En el ecobalance, bueno, el ecobalance nos permitió deducir que necesitamos reducir o optimizar algunos procesos claves implementando medidas de coeficiencia. ¿Cuáles son las medidas de coeficiencia por ejemplo, para la minimización de energía eléctrica? Colocar paneles solares sería una buena opción. ¿En qué? En algunos procesos, no en todos, porque algunos se generan tanta energía que unos paneles solares necesitarían mucha inversión para colocar demasiados paneles solares y poder reducir esos costos. Entonces, por eso que los paneles solares serían en algunos puntos específicos. Se tiene que crear canales de recolección y posterior reciclaje de residuos y vertimientos, como también insumos más amigables con el medio ambiente. Si nosotros colocamos unos canales de recolección adecuados y podemos reciclar esos residuos o esos vertimientos, ¿sí? Podemos aprovecharlo, podemos dar un valor agregado a nuestra empresa, ¿sí? Y también pues no trayendo tantos insumos que no son nada amigables con el medio ambiente. Eso serían unas opciones de tratamiento. El análisis ABC nos provee de las pérdidas económicas. En base a estos señores, el ecomapa, el ecobalance y la recolección de canales, la recolección de vertimientos y reciclaje de residuos, entonces nos genera unos costos. El análisis ABC nos sirvió para ver cuáles son las pérdidas económicas que tienen algunos puntos específicos en la empresa. Asimismo, para reducir todos los impactos generados por las herramientas, por los elementos de coeficiencia antes formulados, ¿sí? Estos ayudarán a la gestión económica, ambiental y social, ¿sí? Con uso racional en el consumo del agua en el área de mantenimiento y el control de vertimientos. Obviamente, al diseñar
una estructura, un proceso para la implementación de estos elementos, podemos reducir los impactos generados por este tipo de ineficiencias en la empresa. Se trazan unas metas de mejoramiento. Con las metas de mejoramiento y unos indicadores ambientales, ¿sí?, podemos gestionar un presupuesto, ¿sí?, con el fin de dar mayor eficiencia en los procesos que conlleva tanto a los vertimientos en el área de desmedulado como en el uso excesivo de agua en el área de mantenimiento. El periodo de recuperación de la inversión fue coherente. Imagínense, a 1.4 y a 1.25 meses se recupera la inversión de los dos elementos, pues no es mucho tiempo, eso se recupera en muy poco tiempo, la verdad. Así que es muy factible, es muy sustentable y es muy económico y socialmente pues asimilado para implementar esas medidas, ¿no? En conclusión, las medidas de coeficiencia representan una actividad rentable, sustentable, ¿sí?, que promete pues, la ejecución inmediata de estas medidas para minimizar todos estos impactos, como ya lo había dicho, ¿sí?, en el uso excesivo de recursos hídricos, en la recolección y el control de los vertimientos para posteriormente agregarlos a diferentes actividades en el caso de agropecuaria, ¿no?, en el caso de los cultivos de caña. Así que es muy factible y tiene muy buenos resultados para el sistema económico, el sistema financiero de la empresa. Y ambientalmente pues nos da una opción para recuperar un poco lo que nuestro ambiente ha sufrido, ¿no? Toda esta presentación, todo este trabajo no hubiese sido posible sin las adecuadas referencias, ¿sí? Como le dije antes, la empresa Carvajal Pulp y Papel nos brindó mucha información en el ámbito social y ambiental, ¿sí?, pero además del uso sostenible de los recursos en sus informes del 2014 y de 2010 respectivamente. También nos brindó pues, la oportunidad de conocerlos mejor, en el caso de quienes somos en la empresa Pulp y Papel. La empresa en Cali, un agradecimiento, pues nos brindó las tarifas de los consumos de energía, de agua, reales, actuales, ¿sí?, de este año. Así que muchísimas gracias a la empresa en Cali. Y a la página web del salario.org, que nos brindó pues, la asesoría para crear nuestro presupuesto con los diferentes costos de trabajadores, de maquinarias, etcétera. Así que nos hizo buena ayuda esta página web. Bueno, en el nombre de CAPMA, del SEAT Caribe, donde yo pertenezco, de la zona Guajira, específicamente en el municipio de Riohacha, La Guajira, quiero darle muchas gracias por su atención, a nuestro tutor, a nuestros compañeros. Gracias por su apoyo incondicional, el apoyo grupal para realizar las diferentes actividades colaborativas. Y bueno, nuevamente reitero el agradecimiento de nuestro tutor, que nos ha brindado todo su apoyo, nos ha dado unas enseñanzas, unos aprendizajes que posiblemente nos puede ayudar para futuros trabajos de grado, para nuestras futuras investigaciones. Así que muchas gracias a la UNAT, muchas gracias al curso de medidas operativas para la coeficiencia, el curso 358049. Muchas gracias y que tengan una feliz fin de año. Muchas gracias.